Estamos de regreso en su programa M, hoy hablando sobre trastornos de sueño con el doctor Claudio Cárdenas. Doctor, en el bloque anterior hablábamos de los trastornos que afectan a los niños y pues comenzábamos con aquellos que surgen por la imitación de patrones de los padres. Vamos a profundizar sobre esto porque muchas veces como padres no estamos conscientes que podemos incluso influir en las horas de sueño de nuestros hijos. Sí, los niños aprenden, por ejemplo, los niños aprenden cuando les hablas también, pero aprenden, por ejemplo, pero sobre todo antes de los 4 años de edad, en la etapa lactante y en los principios de la etapa preescolar, es importante entender de que tú no les puedes explicar cómo dormir, tú tienes que entrenarlos a hacerlo de una manera regular. Y es muy difícil lograrlo si en la casa no existen patrones y horarios regulares de nada. Eso pasa mucho ahora, antes no había tantos problemas desde el punto de vista de que, bueno, la madre solía estar muchas veces en casa y digamos que las cosas estaban generalmente cronometradas al esquema de trabajo de ella. Ahora cuando ambos padres son trabajadores, muchas veces las cosas se van solventando y hay cambios. Por ejemplo, bueno, ahorita te bañas, después comes, otro día es después comes, después te bañas. Entonces, no, la tarea no es ahorita, sino que es después. Entonces, el niño llega y se pone a ver televisión cuando no le tocaba. Entonces, ese desorden de actividades hace que no exista un patrón regular. Okay. Y existe también, claro, todo esto es inconsciente, los padres no están deliberadamente haciendo nada que los perjudique, pero a medida que pasa el tiempo, tú puedes establecer patrones en donde existe el insomnio que ocurre por lo que llamamos establecimiento inadecuado de límites, que es un mecanismo muy frecuente de generación de insomnio en el niño. ¿Okay? Y está el insomnio por asociaciones inadecuadas. Entonces, para hablar rápidamente de esto, el establecimiento inadecuado de límites es que los padres no establecen límites regulares de cómo son los horarios de las actividades y entonces el niño obviamente está predominantemente desordenado. Entonces ocurre que muchas veces cuando él ya le toca su hora de dormir sigue estando estimulado porque de repente está viendo caricaturas hasta cierta hora de la noche y obviamente no va a haber esa sensación de sopor que involucra al niño y a veces el niño termina durmiéndose por agotamiento. ¿Okay? Entonces pudiéramos decir que la clave sería como crear rutinas, quizás. Es que las rutinas son vitales, es que no hay manera de que tú le enseñes a un niño a cepillarse regularmente los dientes si no lo haces siempre de la misma manera. Y es igual con el sueño. Pero también cuando hablamos de demostrar, por ejemplo, es que el niño vea que tú como padre, como madre, aprecias el dormir, que lo consideras algo positivo, que lo consideras algo bueno y agradable. Pero ¿qué ocurre? Todo lo contrario. Estás castigado, te vas a la cama. ¿Me explico? O sea, Claro. Se utiliza la cama como un elemento negativo, como un castigo. Muchos padres a veces, los niños sueñan muchísimo. Ajá, quería llegar a este punto porque hablábamos pues que pueden imitar algunos patrones de sueño de los padres, pero por ejemplo los terrores nocturnos, que también aparece como uno de los trastornos más comunes y a veces atacan a los niños, tienen pesadillas, esto también puede interrumpir su sueño. Bueno, la verdad es que si nos ponemos muy puristas, los terrores nocturnos no son causados por pesadilla. Ah, ¿Okay? Los terrores nocturnos es un trastorno del comportamiento en donde el niño sin razón aparente se levanta súbitamente con un comportamiento de llanto tipo alarido. Okay. El niño no se despierta así porque esté teniendo una pesadilla. De hecho, eso es lo que llamamos una conducta automática durante el sueño. ¿Okay? Ocurre generalmente porque hay un desorden del sueño no REM. Entonces, en ese momento el niño no tiene pesadillas. De hecho, cuando el niño es calmado y tú le preguntas qué es lo que pasaba, porque generalmente ocurre entre los 4 y los 7 años, el niño no te sabe decir qué pasaba porque él no estaba consciente mientras eso ocurría. Es un desorden del comportamiento durante el sueño no REM. Es una parasomnia. El grupo de esos desórdenes se llama parasomnia. ¿Y solo ocurre en niños? ¿Un adulto no los puede terrores sufrir? del sueño, no. Los adultos pueden tener otros tipos de parasomnia. Okay. Los adultos pueden tener el sonambulismo, ¿okay? Como parasomnia, que aunque se considera muchas veces como algo natural durante la infancia, y tiene una de las más frecuentes parasomnias son el trastorno del comportamiento asociado al sueño REM, que eso es que la persona actúa sus sueños. Cuando la persona está soñando, está actuando, lo está peleando, está golpeando, está hablando. Ocurre muchísimo en enfermedades neurodegenerativas. Y tienes el trastorno del comportamiento alimentario durante el sueño. La gente que se levanta confundida, un poco inconsciente, a comer de manera irregular, inclusive cosas que lo pueden agredir. Doctor, existe una creencia pues que señala que cuando estamos soñando, cuando logramos soñar, estamos dormidos de forma profunda y que a veces cuando no soñamos es que tenemos el sueño muy ligero. ¿Esto es así? El sueño
el sueño REM, que es en el sueño en el que uno sueña, el sueño de ensoñación, verdaderamente no es un sueño profundo desde el punto de vista de relajación del cuerpo. Ok. ¿Ok? De hecho, existe el sueño de ondas lentas, que es el que llamamos sueño profundo, que es el que descansa el cuerpo. En el sueño REM, para que lo entienda la audiencia, es más o menos como cuando tú estás desfragmentando el disco duro de la computadora. Es decir, la computadora no te sirve como computadora, pero ya está haciendo un mantenimiento, está organizando los archivos. Por eso es que uno sueña en ese momento, porque toda esa cantidad de circuitos que están activos intentan ser interpretados por el cerebro. Entonces, pero lo que es vital es que, digamos, el sueño superficial te prepara para el dormir, el sueño profundo te descansa el cuerpo y te modula los mecanismos del dolor, y el sueño en el que uno sueña, que es el sueño REM, es el que, digamos, organiza y desfragmenta el disco duro para mejorar la memoria, el aprendizaje y los estados de ánimo. Debemos hacer una pausa, pero una pregunta rapidísimo. ¿Qué ocurre cuando uno está dormido y de repente se levanta y es como que si te caes de la cama, como es algo... Eso se llama sobresalto de sueño. Es un fenómeno normal. Okay. ¿Okay? Es un fenómeno normal que generalmente ocurre desde el inicio, desde la vigilia hasta el inicio del dormir. ¿Okay? Cuando ocurre demasiado y de manera continua y perturba la calidad de vida del individuo, se considera un desorden. Ok, gracias, doctor. En la próxima parte vamos a responder todas sus preguntas, que ya son muchas. Recuerde, puede contactarnos a través de AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB, y nuestra etiqueta AM Sueños. Ya regresamos.